Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados oyentes de Radio Encuentro con Dios. Estamos nuevamente en el aire, dando gracias al Señor por este día precioso que nos está regalando. Hemos llegado de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, y estamos en Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, rescatando testimonios de vida transformada por el poder de Dios. Como dice su palabra, gloria al Señor, en 1 Corintios, capítulo 10, alabado sea el Señor, 1 Corintios capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Esta puede ser tu historia. Tenemos una sierva del Altísimo Señor en este lugar que nos va a narrar su historia de vida, una historia que tocará las fibras de tu corazón. Muy buenas tardes, hermana, buenos días, hermana Sabina. Buen día, buenas tardes o buenas noches para todos los que están escuchando van a escuchar este testimonio. Me llamo Sabina Iliesca. Vengo de una familia del campo, ¿no? La verdad que me crié en medio del monte, en el campo. Soy de una familia humilde. Vengo de 2 hermanos. Somos 7 mujeres y 5 varones. Y yo soy la última de las mujeres. Y bueno, gracias a Dios que hoy puedo estar en los caminos del Señor, hermano. Por suerte, en mi niñez, mis padres me criaron, quizá no me crié siendo sufrida, ¿no? Me criaron bien. Mi padre, así como era del campo, un hombre criollo, no me enseñó a creer en los ídolos, en las imágenes. Mi madre, si viene de una familia católica, ella me enseñaba, hermana, que yo podía practicar para rezarle a los difuntos. Un día yo le dije a mi madre, cuando yo tenía 12 años, le digo, madre, a mí no me gusta ese trabajo, yo no lo voy a hacer. Y me dijo, ¿y por qué? Me dijo ella, ¿por qué es lindo eso que lo haga? No, le digo, mamá, esas cosas a mí no me gustan. Y así seguí creciendo. Nunca fui una mujer de mi niñez en creer en los brujos, en los curanderos. Nunca me gustó la idolatría. No porque Dios, quizás como dice su palabra, ¿no? Que de antes que nosotros naciésemos, el Señor ya nos escogió del vientre de nuestra madre. Yo le quería contar, hermana Nelly, que ¿sabe por qué no creí en los curanderos? Porque una vez, jugando, hermana, mis hermanas me voltearon de la cama y yo me zafé mi dedo. Y como mis hermanas eran mayores, no querían que yo le contara a mis padres. Y empecé a llorar porque me dolía mucho mi dedo. Y mi madre me decía, ¿qué te pasa, hija? No sé, mamá, ¿qué me pasa? Dice, algún bicho, alguna vinchuca te habrá picado, hija. Y como no falta, llegó un curandero a la tarde, un brujo. Y mi mamá, como ella creía en eso, dice, bueno, hija, ahora te vamos a hacer curar con fulano. Y bueno, me llamó el Señor y me dijo, dice, lo que la niña tiene, dice, es algo, una brujería. Y cuando este señor se fue, yo era niña, hermana, tenía como 8 años. Le digo a mi mamá, ese señor miente, yo no le creo. Y de esa vez, hermana Nelly, no le creí más a los curanderos. Como dice la palabra, que el diablo es un mentiroso. Y los seguidores de él también son mentirosos. Amén. Ahí nomás le mintió a mi mamá eso y yo sabía lo que me pasó, que mis hermanas me golpearon el dedo. De esa vez yo jamás me gustó que mi madre me llevara a los curanderos. ¿Y sabe por qué yo no creía en los ídolos? Una vez mi madre me dijo, estábamos solas en casa. Yo tenía 2 hermanas mayores y un hermano menor. Y teníamos miedo. Y me dice mi hermana mayor, ¿por qué no le vamos a prender vela a los santitos? Porque antes nosotros le decíamos santo. La verdad que cuando uno está tan equivocado, no lejos de la presencia del Señor. Y fuimos, hermana, teníamos una casa así como en el campo, con paredes de palo. Y mi mamá tenía los ídolos así en una caja y una mesita para prenderle la vela, un platito. Y lo único que no nos dimos cuenta que ese plato estaba lleno de la vela. Y ahí nomás lo prendimos.
Cuando nosotros salimos afuera, todo tranqui, por ahí empezamos a ver una luz tan grande adentro. Y mis hermanas, como eran mayor que yo, corrieron, dice, ay, se está prendiendo la casa. Corrimos, hermanas, ya se estaba prendiendo la mesa, ya se han prendido los santos, todo. Y yo en mi ignorancia, y como yo era niña, decía, ¿y por qué si ellos tienen poder? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué se queman? Y así Dios, parece que cuando Dios nos escoge, hermana, del vientre de nuestra madre, parece que Dios mismo pelea por uno. Y así empezó mi vida, hermana. Y bueno, lo más triste que tan joven lo conocí a mi esposo, que es Lázaro. Bueno, lo conocí, hermana, de 15 años y a los 16 años me fui con él. Me junté muy joven. Mis padres no estaban de acuerdo, pero yo igual me fui, hermana. Pero ahí fue la desobediencia mía de hacer con mis padres. Esto y tan mal, hermana, nos llevó el matrimonio. Yo me acuerdo, hermano, que estábamos recién juntados, hermano, pero no había paz en nuestro hogar. Todo era pelea en nuestro hogar. Sufrí muchísimo, hermana. Mi esposo dice, bueno, él contará, pero él dice que yo era celosa. Y él me agarraba, hermana, y me pegaba porque yo lo celaba, él decía. Y así empezó las peleas en nuestro hogar. No teníamos hijos, pero las peleas. Había noche, hermano, que mi esposo me sacaba de los pelos, me llevaba, me corría de la casa. Y me decía que me vaya. Y yo no me quería ir, digo, pero ¿por qué me tengo que ir si yo decidí de venirme? ¿Y qué van a decir mis padres? Una vez, hermano, tenía su arma, tenía un revólver, sacó y me tiró, hermano, como 3 tiros. Y yo sentí, hermano, que uno pasó muy por cerca de mí. Pero yo digo, si hoy estoy contando este testimonio es porque Dios tenía un plan con mi vida. Dios no le permitió al diablo que tenga que matarme. Hermano, a veces sacaba la cuchilla, hermano, tenía una cuchilla tan como un puñal era. Sacaba la cuchilla, hermano, me quería matar. La mano de Dios estuvo para que no me mate. Y así empezó, hermano, nuestra vida. Anduvimos mal, hermano, no sé, Dios mismo será que permitió que nos vengamos a Ingeniero Juárez. Llegamos acá, hermano, vendimos todo lo que teníamos allá y llegamos a Ingeniero Juárez. Y acá empezamos, hermano, y vino el primer hijo. Y seguían las peleas. No había paz en nuestro hogar y yo ya estaba embarazada de mi primer hijo, que hoy tiene 23 años para la gloria del Señor. Y empezó así la pelea. Y yo con mi panza, hermano, ya sufriendo, peor todavía. Pero lo que yo menos esperé es que el niño iba a nacer enfermo. Nació mi hijo y yo tan contenta con mi primer hijo. Y mi hijo nació con un tumor en su cabeza. La verdad le cuento, hermana, que yo le tocaba la cabeza y él no tenía hueso. Pareciera que él no tenía hueso en su cabeza. No sabía qué hacer, lloraba el niño y lloraba. Lo llevé nuevamente al hospital. Me dijeron, tenés que viajar a Buenos Aires o a Corrientes a hacerle un estudio a tu hijo. Porque tu hijo, la ciencia de acá nosotros no podemos hacer nada por tu hijo. Empecé a llorar en mi desesperación con mi hijo. Lloraba él y lloraba yo. Y mi esposo me decía, llévale para la Julana, llévale para la Mengana. Él creía, hermano, él era un hombre muy idólatra. ¿En los brujos? Sí, creía en los brujos, en las curanderas. Y me decía llevarlo ahí. Yo le decía, yo no lo voy a llevar, si vos querés llevarlo. Y como él era malo, hermano, me pegaba así un golpe con la mano y me agarraba al niño y lo llevaba. Pero el niño volvía peor. Como yo tenía una cuñada que ya conocía que Dios había hecho la obra en ella, Dios la sanó, hermano, de una brujería a ella. Me fui un día, empecé a contarle del niño, empecé a llorar. Y me dijo, mira Sabina, me dice ella, yo lo único que te puedo decir es que lo lleves a la iglesia. Para Dios no hay cosa imposible. Dios tiene poder. Yo le digo, y lo único que a mí me falta es el dinero, yo no tengo para llevarlo.
Y me dice ella, salvo el caso que te vas a la radio a pedir una ayuda. Y no, como una mujer del campo, quizás no es tan como de la ciudad, hermano. Es un poco más corto, no es tímido. Y no quería hacer yo eso. Y ella me dice, llévalo a la iglesia. Bueno, le digo a mi esposo, dice que esta noche hay culto, yo quiero ir, mandame. Le digo, yo lo voy a llevar a mi hijo. Y él me mandó, hermano. Y yo me senté en el último asiento de ahí, era un anexo, un barrio Palo Santo. Me senté en el último asiento y después le dije a mi sobrina, llévale al niño para que el pastor le ore. Presentamos al niño, hermano, el pastor le oró y hermano, y empezó a mejorar el niño, pero yo no sabía, hermano, en qué hora el niño ya tenía hueso, parecía en su cabeza, y ese tumor ya se le fue de su cabeza. Y bueno, sanó el niño, parecía un niño que crecía bien, que iba todo bien. Y como uno no sabe, hermana, el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, yo iba a la iglesia, no me quería olvidar del favor que Dios hizo a mi hijo. Mi esposo no quería que yo vaya a la iglesia. Y bueno, empecé a entender, primero no entendía de las cosas de Dios, pero después empecé a entender. La señora, el pastor me decía, usted hermana, levántese a la madrugada, ore por su esposo, póngale mano y ore. Empecé a hacer así, hermano. Empecé a orar por él. Me animaba de ponerle las manos, él a veces venía cansado del trabajo, no sentía cuando yo le ponía la mano y oraba. Le pedía a Dios la misericordia por él. A veces de la iglesia, él estaba ya durmiendo, a veces no me pegaba, pero al otro día cuando amanecía era seguro que él me pegaba con lo que tenía. Me decía, ¿por qué te fuiste otra vez a la iglesia? No quería, hermano, era una cosa, si él odiaba, era la iglesia. Era los pastores, le tenía un odio. Decía, cualquier momento voy a ir a la iglesia, voy a hacer desastre en la iglesia y te voy a sacar de los pelos a vos. Yo no le decía, no le contestaba una palabra. Siempre le decía esto. La señora, el pastor, me enseñó que yo nunca le conteste una palabra a mi esposo. Que lo deje, aunque él no tenga razón, aunque yo tenga la razón. Que no le vaya a contestar nada. Y así, hermano, empecé a luchar por la vida de mi esposo, de mi hijo. Llegó el momento, hermano, que mi hijo le agarró nuevamente una convulsión. Una noche estaba durmiendo y estaba soñando que mi hijo se estaba muriendo. Me despierto y era verdad, mi hijo se estaba muriendo. En mi desesperación no sabía qué hacer, salí corriendo y me fui a mi cuñada. Y le digo, mira, mi hijo se está muriendo, ¿por qué no vas a orar? Ella fue, le oró, se compuso el niño al mismo momento. Al otro día me fui a trabajar porque él no tenía trabajo, era yo la que trabajaba. Ahí en mi trabajo llegó un joven, me dice, te manda a llamar tu esposo, el niño está internado, está en el hospital nuevamente. Me fui otra vez, hermano, dejé mi trabajo, me fui a verlo. Ya el niño volvió otra vez, hermano, él convulsionaba, parece que se iba a morir y después volvió otra vez. Y así empezó nuestra vida, hermano, y la pelea seguía en nuestro hogar, seguía con nuestro niño enfermo. Llegó el momento, hermano, que después de eso, mi hijo, hermano, ya caminaba, ya él conversaba, hablaba bien, hasta silbaba, hermano. Y un buen día yo no estaba en mi casa, lo dejé con él, me fui a visitarle a mi padre y cuando volví, hermano, el niño no estaba en la casa. Le digo a mi esposo, ¿dónde está el niño? Me dice, se fue ahí a la vecina. Le digo a mi sobrina, anda a buscarle al niño, se llama Kevin. Se fue mi sobrina, hermano, y me dice, Kevin no está, tía. Estaba amasando, hermano, estaba por hacer pan, salí corriendo, le dije a él, le digo, ¿sabe? Kevin dice que no está. Salió corriendo, hermano, lo que menos esperé. Salió corriendo él, parece que alguien lo mandó y se fue a un pozo de agua que había ahí. Hermano, y en ese mismo momento escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo 3 veces, ten confianza. Por primera vez escuché la voz del Espíritu Santo, voz audible, que dijo, ten confianza, ten confianza. Yo no entendía por qué. Cuando lo vi a mi esposo regresar, hermano,
venía con el niño muerto. Y en ese mismo momento, hermano, se me subió una cosa de mis pies hasta mi cabeza y no sabía qué hacer, si pisaba en el suelo o dónde. Vino mi esposo, me lo tiró a mis brazos y se fue a la casa. Y estábamos en la casa de mi cuñada. Y ahí estaba el niño muerto y no sabíamos qué hacer. Había unas mujeres, vecinas, todo hermano en Juárez lo conocían a mi hijo. Y todo el barrio ya estaba ahí. Y dice un muchacho, yo lo voy a llevar al hospital. Lo agarró en la bicicleta, hermano, así boca abajo, lo llevó al hospital. Y allá, hermano, y yo salí corriendo, me acompañaron dos vecinas. Salí corriendo. El niño no volvía, estaba muerto. Y me decían, lo único que me decía mi vecina, ore hermana, ore, me decían, ore. Me tiré de rodillas ahí en el piso del hospital y empecé a clamarle. Lo único que en ese momento, como no sabía mucho de la palabra, le dije, Señor, yo creo en tu poder, tu palabra dice que para el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo, Señor, y si tú me lo das la vida, mi hijo, donde quiera que pisen las plantas de mi pie, yo voy a contar este testimonio. Hermano, en ese mismo momento yo sentí que el niño empezó a llorar. El niño empezó a llorar, hermano, en ese momento. Y empezaba a clamar, hermano. Era una angustia, era una tristeza. Y después vino la doctora, me retó la doctora porque me descuidé de mi hijo. Y me dijo, el niño, no sé, ya volvió el niño. Bueno, le pusieron todo cable, estaba medio cable. Después llegaron otros chicos a avisarme que mi esposo se estaba cortando por todos lados y que ya no podía, no sé, está loco el tío, decían los niños. ¿Se cortaba con cuchillo? Con cuchillo, hermano. Porque dice que él quería llorar y él no podía. Entonces, para que le salga sangre, él se cortaba con el cuchillo. Porque él, hermano, jamás lloró. ¿Por qué? No sé, él no dice que él no podía llorar. Solamente el Espíritu Santo lo hizo llorar. Hermana querida, y fue tan grande, hermano, la mano de Dios. Bueno, lo llevaron a la sala, el niño estaba con la vista parada y yo decía, Señor, ¿cuándo el niño va a volver? Y toda la noche lo cuidamos. Y yo clamaba a Dios y él lejos de Dios. Le clamaba al Señor y le decía, Señor, ¿cuándo le va a dar la vida a mi hijo? A las 6 de la mañana ya del otro día, hermano, mi hijo cerró su vista y abrió grande los ojos y empezó a ver. Y ahí es cuando él volvió, hermano, recién. A la vida. A la vida, se volvió, hermano, nos vio a nosotros, vio que miraba el techo del hospital, miraba las luces. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 2 añitos. Ahora tiene 23 años, hermano. Y el Señor le dio la vida a mi hijo. Y por eso es que estoy ahora. Yo no le cuento de un Dios que me contaron, un Dios que le hizo a alguien a otro, no, hermano. Yo lo viví en mi carne propia. Yo vi la mano de Dios, el poder de Dios, cuando lo resucitó a mi hijo. Él estaba muerto, hermano. Él estaba prácticamente muerto. Ya nadie creía que iba a vivir. En todo agua estaba su cuerpecito. ¿Él tenía algún problema neurológico, epilepsia o algo por el estilo? No, nada, hermana, nada. Solamente parece que él se agachó con su tapita de su mamadera y quería alzar agua del pozo. Y se resbaló y se fue. Y como era hondo el pozo, ya no pudo salir. O sea, se ahogó. Se ahogó. Ajá. Se ahogó él, hermano. Estaba bien ahogado. Cuando mi esposo dice lo encontró, estaba a flote ya. Porque ya habían pasado varias horas. Después de varias horas lo encuentran en el agua. En el agua. Totalmente muerto. Sí, y Dios lo resucitó para la gloria del Señor. Hermana, ¿y eso todo ha acontecido en aquel lugar donde ustedes viven? No, eso ya fue en Ingeniero Juárez. En Ingeniero Juárez. Sí, hermana. Todo este tiempo estábamos todavía en Juárez, ¿no? De allá del campo nos vinimos acá a Juárez. Después de ese episodio de que abrió los ojos, los conoció, los reconoció, él volvió a una vida normal. Sí, hermano. Sí, porque le dijeron que teníamos que llevarlo a otro lugar,
podría tener defectos. Sí, la verdad que después no habló él. Eso es lo único que él no hablaba. Yo le decía, Señor, quede lo que quede, pero yo quería verlo, era con vida, mi hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó para que él volviera a hablar? Y a los 4 años ya empezó nuevamente a practicar, a hablar y habló, y los 5 ya habló bien ya. Prácticamente 2 años quedó mudo. Sí. La Así. obra que Dios comienza, hermana, la termina. Así es, hermana. Hermana, otra de las cosas, mientras tanto su esposo seguía en la ceguera, en la oscuridad, Así es, hermana. en la borrachera. Por casualidad la castigaba a usted, él le pegaba, la azoteaba, porque la gente del campo es medio bruta, ¿no? Sí, hermano, sí, hermano, bastante bruto. Y bueno, él le va a contar de su niñez, porque él en realidad, hermano, fue muy distinta en la crianza a mí. Él viene de un hogar golpeador. Golpeador, y que no le dieron amor, no le dieron cariño. Entonces el que no recibe no puede dar. Así es, hermano. Se entiende, Sí. hermano. Pero cuando llega Cristo cambia todo. Así es, hermano. Ahora, gracias a Dios, es un hombre transformado. Pero pasamos muchos procesos para llegar a esto, ¿no? Lo que estamos contando. Ahora es que ya somos servidores de la palabra de Dios. Una pregunta, hermana Sabina. Dígame usted, al ver el tremendo milagro de ver a su hijo muerto, después de varias horas encontrarlo muerto, y de ver que Dios le vuelve la vida porque usted creyó y confió en él, a partir de ahí usted continuaba fiel en la iglesia. Así es, hermana. Amén, hermana. Yo continuaba fiel, yo le decía al Señor que yo me quería bautizar con el Espíritu Santo, que yo quería servirle a Él. Y empecé, hermano, a ayunar por el Espíritu Santo. Antes que mi esposo se vaya a la iglesia, yo ya recibí el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Porque yo, hermana, él se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a las 12. Yo presentaba ayuno a las 6 de la mañana, cuando él se iba, y entregaba a las 11 porque yo tenía que cocinarle y tener la comida para las 12. Y yo eso le digo a muchas mujeres allá en el campo. Le digo, si ustedes no lo están ganando a su esposo es porque no están doblando rodillas. Yo lo gané a mi esposo con mis rodillas, le digo. Pregúntele a él si yo le contesté una palabra o le di mal testimonio a él para no ganarlo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ganarlo sin palabra. Y yo lo gané a él sin palabra. Yo no le decía a mi esposo, hoy vamos a la iglesia. No lo invitaba porque era algo. Si yo le invitaba, hermano, me daba con lo que tenía. Así que yo no lo invitaba. Yo lo único que lo hacía en secreto con Dios. Le pedía a Dios, Señor, cuando yo lo quiero ver a mi esposo vestido así, yo lo quiero ver tras de un púlpito predicando, Señor, yo quiero esto, Señor. Y le insistía a Dios, hermano. Y después el niño no quedó con eso, ¿eh? Después del ahogo ese, seguía con problemas. Y después ya era él. Y yo le decía, Señor, no trate más con mi hijo, Señor, porque a mí se me termina la fuerza. Trata con él. Y él venía del trabajo ensolado, con el dolor de cabeza, con el dolor de acá, se había desgarrado, tenía un desgarro acá. No sé cuántas bolsas de cemento él dice que le cayó encima y se desgarró. Y ese dolor, y él me decía, cuando ya no daba más, orame, me decía. El malo, pedía oración. Sí. Y yo le decía, bueno, voy a orar, y oraba y le decía, Señor, si es para que él se convierta, siga tratando, siga obrando. Y como él no entendía entonces, y bueno, y Señor seguía tratando con él. Y sin que nadie, yo no lo invité, él llegó a la iglesia. Dejó su bicicleta ahí, era medio el campo donde estaba alabando a Dios, y ahí llegó, hermana, a la casa de Dios. Y de ese día, hermano, él no se apartó más. Nunca más. Nunca más. ¿Eso cuándo fue? Eso ya fue cuando mi hijo tenía ya, debe ser que tenía 3 años ya. Pasó más o menos 1 año de lo que él se ahogó. Y de una oreja lo llevó el Señor. Qué sí. Gloria a Dios. Qué Así maravilloso es. No, el Dios Señor. tiene poder grande, hermano, para hacer. Y seguimos viendo la mano de Dios. Viendo personas, hermano. Hace como 2 semanas atrás, hermano, vimos una mujer que estaba muerta.
Vino el padre desesperado, pidiéndole, dijo, Lázaro, vamos, anda a orar por mi hija porque mi hija se muere, está muerta. Llegamos en ese hogar, hermano, era un velorio, la familia estaba triste. La cabeza de la mujer, ellos querían disimular que la mujer estaba viva. La cabeza tenía por todos lados, no sostenía su cuerpo, estaba prácticamente muerta. Mi esposo empezó a orar, hermano, y Dios la resucitó para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Por eso estamos aquí, hermana Nelly, y yo creo que Dios nos va a dar la fuerza hasta el fin, para que le seamos fieles al Señor. Hemos sufrido mucho en el camino del Señor, pero todos los sufrimientos que hemos tenido, hermanos, sabemos que un día el Señor nos va a recompensar en los cielos. Ya viene Cristo, hermana, señales hay. Sí, hermano. Almas salvadas viene a buscar, amén. Amén. Valió la pena todo el esfuerzo, el sacrificio, la búsqueda en las rodillas de esta sierva del Altísimo para las mujeres que están escuchando, que tienen sus hogares rotos, quebrados, que son golpeadas, que viven en un llanto, en una amargura, en una tristeza, que van a la iglesia y salen, van enfermas, vienen enfermas. Tomen el ejemplo de una mujer que supo ganar a su esposo, doblando sus rodillas, buscando a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, pasando por momentos de valle, de sombra y de muerte, como pasó su hijo. Pero mire, no pasó mucho tiempo porque el niño tenía 2 años, a los 3 ya el Señor convierte a su esposo. Claro, tuvo que pasarle al hombre una situación de un desgarro por el peso de los cementos que cayeron encima de él. De alguna manera Dios va a traer al esposo de ustedes, hermanas, queridas. Mujer, usted que está escuchando no tiene al Señor y usted está buscando la forma de suicidarse, de quitarse la vida porque no va más su situación. El hogar es un caos, es todo contienda, no hay paz, hay una turbulencia terrible. Cristo es la respuesta. Jesús es la respuesta al problema, a la dificultad de todo ser humano, aún para la muerte hay vida. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Miren ese niño muerto, ahogado, encontrado después de tantas horas, pero tenía una mujer que tenía fe. Amén. Mire, la fe mueve la mano de Dios. Estaba muerto, ¿qué iba a hacer? Ya pasaron horas, muerto, pero Dios lo devuelve. Y no contenta con ella, queda mudo el niño 2 años, 1 año, 2 años sin hablar, con secuelas, pero el Señor le devuelve el habla y hoy tiene 23 años. Amén. Amén. Está en los caminos del Señor. Y sí, hermana, sí. ¿Kevin se llama? Sí, Kevin se llama. Gloria a Dios. ¿Ustedes son servidores del Señor, son pastores? No, mi esposo es anciano y yo soy diaconisa. Y soy el líder de allá del campo, de las mujeres. De las damas. Sí. Qué bendición, hermana. Cuando, bueno, después tenemos el testimonio de él, pero cuando ¿ustedes eran legítimamente casados o juntados? Juntados éramos, hermana. Eso yo decía en mi vida, aún decía, ¿cómo yo no teníamos hijos? ¿Por qué yo tenía que sufrir tanto? Una vez fue mi tía, me dice, ¿sabes qué, hija? Me enteré, no estaba mi esposo. Me enteré, dice, que tu esposo te golpea. ¿Por qué sufrí tanto? A lo mejor vos tenés vergüenza de volver a la casa de tus padres, pero yo soy tu tía, soy como tu madre. Yo te venía a llegar, hija, escapate, vamos, te voy a llevar a Juárez. Te voy a llevar a algún lado, vas a estar conmigo si vos no querés trabajar. Pero no podés ser esclava de nadie, ¿por qué estás esclavizada con ese hombre? Y yo le decía, tía, ¿quién le mintió eso? No pasa nada, yo vivo bien. Mentía, ¿no? Mentía, porque ella sabía, por eso me quería llevar, no quería que yo esté más esclava de él. Y bueno, yo digo, bueno, pero lo que Dios junta, no, el hombre no lo separa. Así dice. Pero Dios no lo juntó a ustedes. Y sí, Dios ¿no? después los bendijo. Sí. Porque cuando Dios junta la luz con la luz. Sí. No la luz con las tinieblas, ni dos en tinieblas. Así es. Cuando tiene un plan, sí, propósito. Dios les dio la victoria. Una pregunta, ¿y ustedes mientras estaban juntos, sin casarse, no se pudieron pasar por las aguas? ¿No? No se bautizaron cuando se casaron recién. Sí, no.
Se casamos antes. Claro, antes se casaron, Sí. luego pasaron por las aguas. Sí, Ah, así es. pero usted recibió el bautismo del Espíritu Santo No antes. sin bautizarme, antes. Tremendo, Dios Tremendo. mío. Tremendo. Sí, hermano. Usted así. está enamorada del Señor, hermano. ¿Hace Amén. cuántos años que conoce al Señor? Y mi hijo tiene 23 años, cuando él tenía bebé, digamos, yo iba de oyente a la iglesia. Después, cuando ya mi hijo se ahogó, ya ahí recién ya... Se afirmó. O sea, no, vamos a decir, hermana, no me afirmé porque sí realmente empecé a cambiar, vi todo. Pero como ay, el diablo es tan astuto, hermano, cuando nosotros empezamos a querer entender las cosas de Dios, no sé si el diablo o Dios permitió que nos vayamos al Paraguay. Viajaron al Paraguay. Sí. Se fueron de acá de Juárez. Se fuimos de Juárez, dejamos todo, la casa, todas las cosas que con tanto sacrificio, hermano, lo ganamos. Mi esposo a la noche a la mañana se fue para sus padres y dijo, me vino y me llevó, y se va a trabajar en las colonias en Paraguay. Se fuimos, yo ya estaba embarazada del tercer hijo cuando se fuimos. Yo tengo 5 hijos varones, hermana Nelly. Tengo el de 23, tengo uno que tiene 21 y el otro que tiene 19 y uno de 9, o sea de 11 y el chiquito que tiene 6 años. Ah, gloria a Dios. Ustedes se trasladan sin pedirle la dirección a Dios y se van al Paraguay. Así es, hermana. ¿Había Así se familias fue. allá? No, hermana. Mi esposo tenía su familia en Paraguay, acá cerca de la frontera, pero nosotros íbamos más lejos, allá en las colonias menonitas. O sea, se fuimos a un lugar en una colonia que le dicen Filadelfia. Ajá, Sí. muy conocida. Sí, ahí se fuimos y bueno, empezamos a trabajar como estanciero, hermano. Pero hermana, ese lugar, yo estuve 2 años con mi esposo ahí, pero todo fue lágrimas. Dolor. Dolor. Mi hijo, el que tiene 21 años, era chiquito, bueno, yo ya estaba embarazada del otro, y nos llevó en una estancia, hermana, donde había monte, donde estaban todos los tigres, los leones, los macanes, todos los bichos del monte. Y yo le decía a mi esposo, mira dónde se hemos venido a meter, ¿por qué? Yo tenía mi casa en Juárez, tenía mis cosas, ¿por qué me trajiste acá? Hermana, él agarraba un caballo y se iba por un camino porque todo era monte, pastales. No se podía hacer al lado del camino de los pastales y de los bichos que había. Una selva era. Una selva. No había vaca, solamente había un caballo. Hermana, yo agarraba, porque el patrón nos llevó por una picada, yo agarraba con los niños y me iba y ahí me largaba en llanto. Ahí lloraba, descontrolada. Le decía, Señor, ¿por qué has permitido que yo venga a medio de este monte? ¿Por qué, Señor? Había, hermana, una semana que empezó a llover y nosotros no teníamos mercadería, no teníamos azúcar, no teníamos la leche para nuestro hijo, no teníamos harina. Y yo empezaba a llorar, hermana, desesperada, y le atacaba a mi esposo. Y mi esposo lo único que hacía era de agarrar chancho para tener carne y miel para tener. Yo agarraba, hermano, comía la miel y carne. Yo le decía, yo estoy harta de carne y miel. No quiero comer más esto, por favor. ¿Por qué se me venía a meter acá en este monte? Mis hijos querían pan, querían leche, no teníamos. Yo endulzaba agua, hermana, con la miel y le daba. Y no sabía qué, y yo le decía, ¿por qué, Señor, tengo que sufrir tanto? Yo no entendía por qué. Le decía, Señor, ¿por qué sufro tanto? Si yo cuando yo allá en Juárez, cuando me faltaba algo, yo me iba, Señor, a trabajar, tenía plata para comprar. ¿Por qué tengo que venir a sufrir en este Paraguay? Odio. Señor, llévame, sacame de este lugar, no quiero más. 2 años sufrimos, hermana, en ese lugar. Pero yo no entendía por qué. Pero cuando nos venimos a la Argentina nuevamente, empecé a entender por qué yo sufrí. Porque, hermano, empecé a ver gente pobre con necesidad. Dios me ha hecho pasar eso para que yo tenga dolor y pueda ayudar a los pobres, los que no tienen. Puedo sentir la presencia de mi Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Siento la presencia del Señor. Aleluya. A veces uno no entiende por qué Dios nos hace pasar por los desiertos.
por tantas cosas, bendito sea el nombre de Jesús. Pero es por algo, hermana Nelida, que el Señor nos hace pasar. Porque yo le decía a mi esposo, si nosotros nunca pasábamos todo esto, ¿qué podíamos hacer de un niño descalzo? O de alguien que está sufriendo, o de un hogar destrozado. Hoy yo puedo ir a un hogar porque somos de eso. Yo soy una mujer que me gusta ir a llorar con los que lloran, a darle una mano. Donde yo veo hermanas allá en el campo, donde están pasando momentos difíciles, le digo a mi esposo, ¿por qué no vamos a visitarle a tal persona, a tal familia? Llevamos, hermano, vamos, le llevamos la palabra, le decimos que lo queremos ayudar solamente orando, invitándolo a la iglesia, que se vayan a la iglesia. Pero hay un quebrantamiento en mi corazón, hermano, cuando veo a esas personas sufrir. ¿Por qué, hermano, sufro? Porque yo pasé esos momentos difíciles. Yo digo, ¿qué podemos hacer, hermana Nelly, si no pasamos un momento difícil? Yo creo que va a ser muy difícil que podamos sentir en nuestros corazones. Porque así como usted ve en la ciudad, en el campo, hay mucha necesidad. Hay mucha familia humilde que no tiene nada para sus hijos. Pero nosotros, gracias al Señor, hermano, hemos sido, hermano, Dios, no sé si Dios, hermano, nos metió en la miseria, en la ruina, que no teníamos nada, hermana Nelly. Mis hijos, hermano, quizá su ropita, como yo siempre digo, su ropa era limpita, pero todo así remendadita, hermano. Sus rodillas, hermano, todo remendado, así iban a la escuela. A veces ellos me pedían plata, me decían, mamá, yo quiero plata, dame plata. Los otros chicos compran caramelo, compran galletitas, y yo no tengo, no me invitan. Y yo le decía a mis hijos, pero yo no tengo para darle. Y bueno, hacía mi corazón duro en ese momento para no demostrarle a ellos. Pero cuando ellos se iban, hermana, yo doblaba mis rodillas. Doblaba mis rodillas en los secretos donde nadie me veía y le decía, Señor, siento en mi corazón que no tengo nada para darle a mis hijos. Una vez mi hijo, cansado, el que está acá en Ingeniero Juárez, ahora está estudiando. Venía cansado en su bicicleta y llegó con calor, hermano, esos calores, en el mes de octubre, de noviembre, cuando los calores se prestan. Llegó cansado, mi hijo me dice, mamá, siento tanto porque llegué a la casa de una señora y tenían un jugo fresquito y yo deseaba. Y no me invitaron, mamá, me decía. ¿Cuándo va a ser el día que tú vas a comprar un freezer para que nosotros podamos también gozar de un agua fresca? Y yo le decía, hijo, ya el Señor va a proveer. El Señor sabe que tenemos necesidad, Él nos va a dar, hijo. Y bueno, hermano, cuando se tocaba la oración, llamaba a mi esposo, estábamos los dos orando y todos mis hijos rodeaditos, los tres orando también juntamente conmigo. Porque digamos que los otros tres son tres mayores y después están los chiquitos. Y ellos oraban, hermano, juntamente con nosotros. Oraban ellos, hermano, tenían ese lenguaje para orar por todo, oraban mis hijos. Tenían esa calidad que Dios le daba para orar. Mi hijo, hermano, tenía 8 años cuando empezó a ejecutar la guitarra. Y empezó, hermano, a alabarle al Señor en la iglesia. Empezó, hermano, a ser músico de la iglesia. A los 12 años se bautizó y empezó a servirle a Dios. Y cuando él, hermano, pasó los 18 años, hermano, ya nosotros ya, por causa, hermano, de un mal pastor que tuvimos, mi hijo se desvaneció, ¿cómo le voy a decir? Se descarrió. Sí, se empezó a desanimar primeramente, hermano. Se empezó a desanimar. Yo no voy a decir, hermana, que mi hijo quizás está descarriado porque no toma, no fuma, no coquea, ninguna de esas cosas. Ahora está estudiando, pero yo digo que la mano de Dios lo está guardando. Seguro. Se ha desilusionado del testimonio. Sí, hermano, de ese mal pastor que teníamos. Sí, el testimonio. Y bueno, pero de niño él fue, hermano, le gustó la música y es músico, hermano, sabe, toca el acordeón, la guitarra, el órgano. Allá donde están No, acá, hermano, acá, él vive acá. Ah, en Ingeniero sí. Juárez.
Pero yo creo, hermana, en el poder de Dios y las promesas. Dios me habló que ellos van a volver, mis hijos. Pero yo digo, hermano, también eso, hablo por certeza. Hasta los 18 años mi esposo los tuvo en sujeción a mi hijo. Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Así. Hermana querida, ellos están acá y ustedes están en el campo. Sí, uno solo tengo, hermano, ya acá. Uno solo. Uno. Y después tengo los otros dositos allá en el campo que me ayudan a cuidar los animales. El Señor les ha provisto todas las necesidades que faltaban con el tiempo. Sí, hermana. Después que nosotros empezamos a servirle a Dios de vuelta, hermana. Vio que nosotros se fuimos al Paraguay. Bueno, Dios nos sacó de Paraguay, nos trajo nuevamente a la Argentina, a donde era mi pago. Y bueno, tuvimos unos cuantos tiempos en mi pago. Después Dios proveyó, mandó un pastor, porque siempre con mi esposo orábamos. Le pedíamos a Dios que queríamos que abra una obra en el campo, que queríamos dar las primicias. Y le queríamos dar el diezmo al Señor. Y Dios proveyó, hermano, en pastor, proveyó la iglesia. Y empezamos a dar las primicias, empezamos a dar, hermana, los diezmos. Dios, hermano, me proveyó de 300 ovejas tenía. Aleluya. 300 ovejas para la gloria del Señor, le cuento. Las cabras eran bastante muchas. Y teníamos ya animales vacunos también, hermano. Y después, hermana, primeramente empezamos a servirle a Dios. Como yo le digo, primero hay que sufrir, no hay que pagar el precio. Vivíamos bajo de un hule, pero ahí le estamos sirviendo a Dios, hermano. Le dejaron a mi esposo sin que sepa nada como encargado de una obra. 8 años estuvimos, hermana. Él estaba encargado de una obra. Él me dijo, yo no quiero ser encargado de obra. Vos vas a predicar porque yo no sé. Hermano, pero yo lo hacía para la gloria del Señor. Yo no sé cómo predicaba, pero yo lo hacía, hermano, para la gloria del Señor. Y empezamos a ganar alma, hermano. 8 años tuvimos en ese ministerio, en esa iglesia. Ganamos las almas para el Señor. Y bueno, tuvimos ese problema, nos apartamos, hermano. Pero no teníamos nada. Teníamos una moto vieja que nos dejaba en el camino. Allá no es como acá, hermano. Allá la iglesia más cerca que nosotros tenemos es 6 kilómetros de nuestra casa. Y van a todos los cultos. Y vamos todos los cultos. A veces que cuando llueve en medio del barro. Ay, Señor. A veces venía el bañado. Cortaba la ruta y mi esposo con la moto y yo caminando con mi hijo acá en la UPA. Y la linterna, hermano, en medio de las arañas, de las hormigas. Pasaba el agua. A veces el agua me daba de las rodillas arriba. Y me iba porque nosotros sí o sí teníamos que estar en la iglesia. Ustedes eran los responsables. Sí, hermana Nelly. Eso quiero decirle a todos los oyentes, a todos los hermanos, a la iglesia del Señor, que hoy hay un poquito de mal tiempo y nadie va a la iglesia. Gloria a Jesús. Hoy llueve un poco y nos quedamos. No puede ser eso. Dios a los fieles los va a colocar cada día más alto. Gloria a los va Dios. a honrar. Porque al que bien le sirve a mi Padre, le honrará, dice el Señor. Amén. Así es que la fidelidad de Dios ha hecho que ustedes 300 ovejas tengan. Así, hermana. Después de esos 8 años que ustedes quedaron en aquel lugar, tuvieron que salir. Sí, salimos de ese ministerio y ahí estábamos desalentados, sin saber qué hacer. Y orábamos, le pedíamos a Dios que le envíe un hombre de él, un hombre que realmente que nos ayude, porque mi esposo siempre fue de trabajar, hermano. Él levantó un templo ahí, en ese lugar, solo prácticamente, porque solamente él era albañil. Lo levantó todo con el bolsillo de él, de los hermanos. Pusieron todo y levantaron semejante templo, hermano. Y eso dejó mi esposo. Gloria a Dios. Dejamos ahí eso, hermano, porque se apartamos. Bueno, tuvo el problema con ese pastor y se apartamos. Y empezamos a orar, hermana, para que Dios mande en nombre de Dios. Y un día, hermano, una mañana estábamos tristes con mi esposo, ya no nos congregábamos en ese lugar. Mi esposo fue disciplinado por causa de la palabra, hermano. No fue disciplinado por un pecado ni por ninguna de esas cosas, sino que por causa de la palabra fue disciplinado. Por la sana doctrina. Así es, hermana. Entonces,
Después decidimos apartarnos nomás de ese ministerio y como le cuento, amaneció esa mañana y llegó hermano el pastor César, ahora es pastor César Maldonado, que es nuestro pastor. Es un muchacho joven, hermana, es mucho más joven que mi esposo, pero realmente Dios no necesita que seamos viejos, ni jóvenes, ni niños cuando Dios quiere levantar a una persona. Usa a quien quiere usar. Él usa a quien quiere. Y bueno, él, hermana, nos llevó una palabra de aliento y nos dijo que nos invitó, que ellos estaban haciendo culto ahí en las Jorquetas, donde es mi pago, donde yo nací. Donde yo nací se llama Las Jorquetas. Y bueno, y ahí decidimos con mi esposo de ir a visitar y de ese día, hermano, estamos hasta hoy, ya hace 4 años en ese ministerio. Junto con ese pastor, colaborando, sirviéndole a Dios, viendo la mano de Dios, hermano, orando por los enfermos, mi esposo ora por los enfermos. Dios hace cosas grandes, como le digo, hermana. A esa mujer Dios hace 2 semanas la resucitó. Hemos orado por personas hechizadas, Dios lo libertó. La mano de Dios sigue, Dios no ha cambiado. Dios sigue, es el mismo, eso yo le quiero decir, amados oyentes. Dios no ha cambiado, el que cambia es el hombre. ¿Por qué? Ese sacrificio tan caro que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros nunca debemos de olvidarnos lo que Cristo hizo por nosotros, que hoy en día yo por ahí estoy desanimada, no tengo fuerza, a veces está el tiempo, hermano, que está mal la ruta y tengo miedo porque muchas veces me caí de la moto y por ahí tengo miedo de irme, pero cuando me acuerdo del sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por mí, ese momento, le digo a mi esposo, no tenemos que estar en la iglesia, tenemos que irnos. A veces a las 4 de la mañana tenemos que estar orando en la iglesia, hermano, por las almas, por tantas cosas. Oro por la hermana Nelly para que Dios la siga usando, para que Dios la... Porque por la radio yo la escucho y soy, hermana, de orar por las personas que trabajan en la radio, por el hermano Roberto, de lo que lo conocí empecé a orar por él. No es fácil, hermano, porque 8 años mi esposo estuvo encargado de una obra y no es fácil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Le quiero agradecer grandemente, hermana. No sabía, yo no la conocía, pero me siento muy, muy privilegiada, ¿no? Con este testimonio que Dios me está permitiendo y saber que alguien está orando por mí. Hay gente que yo no conozco y está orando, como nosotros lo hacemos, ¿no? Todos los días, por todos los obreros, por todas las familias de la tierra, por todos los enfermos, por los que están en terapia intensiva, por los que están en un lecho de muerte, por nuestros jóvenes que se están perdiendo, por esta sociedad que se está cayendo de a pedazos, por las familias que están rotas, desintegradas, por todos los crímenes, violencias, violaciones. Tenemos un mismo sentir, hermano, un solo espíritu. Ese es el espíritu de Dios. Amén. Contenta y feliz, hermana, de escucharla, de que todos los oyentes de diferentes lugares del mundo en este momento están disfrutando de este maravilloso testimonio, ¿no? Qué hermoso, qué maravilloso, hermana. Y cuénteme para finalizar, si tiene algo más, ¿qué pasó con su familia? ¿Se convirtió su familia de parte de mamá, de papá? Algo que me pueda decir. Y mi mamá, hermana, ahora mi padre sí también aceptó al Señor y partió ya hace varios años a la eternidad ya. Y mi madre, hermano, está haciendo 5 meses que se fue con el Señor. Pero mi madre se durmió, hermana. Ella, en un momento, estando bien sana, allá, ella estaba acá en Juárez. Pero, usted sabe, hermana, que ella quería irse al campo. Y cuando llegó allá, una semanita tuvo y le agarró, hermano, una cosa, un dolor. Y dice que en ese momento yo no estuve, pero una sobrina mía estuvo. Y que le dijo, ay, Dios mío, llévame, porque no aguanto más este dolor. Y se durmió. Sí, hermana, ella era. Se fue con el Señor. Se fue con el Señor. Lo más maravilloso, hermano. Sí, es lo más maravilloso, que yo sé que mis padres están esperándome en el cielo. Y tengo mi hermano Fidel, que también es un hombre también tiene un testimonio muy grande, hermano. Dios lo sacó porque acá en Ingeniero Juárez andaba de cuneta en cuneta borracho. Más que la botella. Sí, así que ese es lo más como es que tengo, que un hermana, tengo que estar firme y fiel. Y toda la familia de ese es mi hermano.
Y después los otros sí van, así no se afirman, hermana. Pero yo creo en la fuerza de Dios y en el poder de su palabra, que todos van a llegar, hermana. Porque su palabra es fiel y cuando Él nos hace una promesa. Le quería avisar, hermana Nelly, para más consolación de usted, que usted la vez pasada, no sé cuántos meses, hace más o menos un mes o 2 meses, oró por una niña que estaba muy grave en Formosa. El padre es Gallo, el apellido. Le cuento, para la gloria del Señor, ya se está congregando allá en nuestra iglesia. Están yendo a la iglesia, están poniéndose firme para la gloria de Dios, hermana. La niña está sana, perfecta, como que nada había tenido, hermana. Esa pequeña, una niñita de 4 años, Sí, se le reventó sí, el sí. apéndice, Así terminó mismo. muerto. Así mismo. Y estaba en coma, en terapia intensiva y ya no le daban vida. Y tenían que, ya los padres lloraban y el hermano le pasó el teléfono, mi celular, al papá, a Juancito. Y me llama y ahogado en llanto me dijo, hermana, se me está muriendo mi hija, yo quisiera que usted ore. Le digo, ¿vos sos cristiano? No, me dice. Ah, no voy a orar a menos que vos. Tu vida la quiere el Señor, por eso tu hijita está así. Sí, yo voy a recibir a Cristo, me dice. La llamó a la esposa, Norma se llama, creo. Sí, se no. pusieron de rodillas y quebrado en llanto, hermano. Me consta, llorando aceptaron a Cristo. Digo, bueno, mi hijo, ahora oro por su hijita y el Señor mañana la pone en la sala. Gloria a Porque el Jesús. Señor no quiere a tu nena, te quiere a vos. Y hermano, al otro día, la niña se recuperó, la pancita tenía hinchada así como un globo, ya no iba más, estaba con cable, con tubo, con todo. Y al otro día la pusieron en sala, no sabían qué pasó. Es que la mano de yo todo lo que le iba diciendo y él se maravillaba, porque todo lo que el Espíritu Santo me guiaba, yo le decía, Así es. se cumplía al pie. Así que le doy gloria a Dios, ¿van juntos? Sí, van con los dos y la nenita van a la Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tengo la foto y tengo el video en la página de la radio. Ah, sí. Conclusión, hermana. Estoy contenta y feliz. Y bueno, para la muestra un botón. Usted, familia, ha escuchado y aún para la muerte hay esperanza. Amén. La esposa de este siervo, la hermana, gloria al Señor, Sabina, tuvo la experiencia de que el niño ha sido resucitado, luego quedar mudo a la secuela 2 años y por último hablando y el Señor le convierte a su esposo. O sea, no hay nada imposible para Dios. Amén, hermana. Nada. Palabra final, hermana, un mensaje, una palabra que pueda darle a los oyentes, lo que Dios ponga. Y por eso que yo lo único que le puedo decir a aquellas mujeres que quizás todavía tienen sus esposos, que son borrachos, que son esto. Usted tiene que seguir amando a su esposo, ámelo, no le diga que es un borracho, no le diga que es un perdido, sino ámele con todos sus defectos. Dios va a hacer la obra porque Dios es poderoso y es fiel. Pero nosotras las mujeres tenemos que poner nuestra parte. Porque a veces nosotros queremos que Dios, pero nosotros no ponemos nuestra parte. Yo eso digo, tenemos que seguir clamando, no dejar de clamar, insistir, golpear puertas hasta que Dios haga lo que tiene que hacer, hermana. Y este Dios es un Dios que nos escucha, es un Dios poderoso y que aún, como yo le digo, que al que esté muerto, el que cree en Él puede vivir. Amén. Estas son mis palabras, animarle, pueblo de Dios, que sigamos predicando la palabra hasta que Cristo venga. Y hermana Nelly, a usted darle las muchas gracias porque puedo tener esta confianza y nosotros de quedarnos, porque hoy queríamos regresar a nuestro hogar y dice mi esposo, nos vamos a quedar nomás. Y hermana, y le agarró a los dos un dolor de cabeza. Digo, esta es parte del enemigo nomás, porque no quiere que nosotros testifiquemos lo que Dios hizo un día. Mira, ahí está mi esposo, un siervo de Dios, hermana, un hombre que parecía que jamás iba a ser transformado. Un hombre rebelde, soberbio, malo, caprichoso, pero Dios ha hecho la obra tan maravillosa. ¿Cómo no voy a decir que Dios no cambia? Dios cambia, Dios transforma, Dios hace cosas grandes que nosotros no nos imaginamos. La palabra del Señor dice que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y así que con estas palabras los aliento y los dejo.
En el nombre de Jesús, oraciones a mi favor, hermana Nelly. Y yo voy a seguir orando por su vida para que Dios la siga usando en gran manera en todo el mundo. Gracias. Gracias, mi amadísima hermana. Dios me la bendiga, me la guarde, la siga ensanchando su ministerio y proseguimos en la lucha hasta la meta final. Amén. Un placer, amados hermanos, familias, amigos, oyentes, a las emisoras que bajan la señal, mil gracias por esparcir este testimonio por las naciones de la tierra. Hasta aquí Encuentro con Dios, ha sido un gozo enorme estar en esta entrevista. Dios les bendiga a todos.